Así, así que bueno, vamos a comenzar con una oración. Esta noche vamos a pedirle a la pastora Mabel que nos dirija allí desde su conexión y le entregamos toda esta clase y todo este tiempo al Señor. Pastora, por favor. Amado Señor, te damos gracias de esta noche una vez más por estar reunidos, Señor, con este propósito de continuar, Señor, ahondando en el estudio de tu palabra. Señor, que ella nos ilumina, nos limpia, como dijo Jesús, la palabra que purifica, que nos ayuda a vernos a diario, Señor, para corregir lo que nosotros no está bien. Señor, y gracias por este Espíritu Santo que nos lleva a toda justicia, en la cual no tendría sentido estudiar tu palabra, porque va de la mano, Señor, cuando nosotros nos aprestamos a estudiar tu palabra, queremos siempre la Sí, Señor. Espíritu Santo. Para este tiempo, Señor, te pedimos que tomes control, Señor, de la vida del pastor, de cada uno de nosotros, que asisten a la clase, los que vienen en el camino, Sí, Señor. En el nombre de Jesús. provechosamente y de edificación para nuestras vidas. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gracias, pastora Mabel. Entonces, como venimos diciendo, que vamos a ver, buenas noches. Vamos a ver, llegó la familia Telerín. La familia Utrera, todo firme al seminario. Muy bien. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, hoy entonces la unidad número 6, que es la unidad referente a la necesidad de santidad. Salteamos una para poder aprovechar que esta, como es la última noche, poder verla con tranquilidad. Les digo algo del manual. Yo, este manual, como es tan antiguo, se ha editado nuevamente, hay una revisión hecha en el 2013, yo como estuve revisando, hay errores de textos ortográficos, gramaticales y errores, como digo, de textos bíblicos. Entonces, como yo lo estuve corrigiendo, se los voy a volver a pasar a cada uno de ustedes en el mismo, es decir, al WhatsApp o algunos al mail, y eliminen el otro para que les quede corregido, porque, por ejemplo, hay un texto justo en el último capítulo que no existe, que dice Juan 2, 28, 32 y en realidad es Joel 2, 28, 30. Entonces, todo eso, si usted el día de mañana lo quiere volver a ver, lo quiere leer, quiere repasar o quiere tomar una enseñanza de un párrafo solo de la unidad, va a decir este texto. Entonces, como hay, generalmente cuando se revisan estos manuales, se copia y se pega o se pone revisión. Entonces, por ejemplo, hay unas partes que yo ya corregí, que es la que se los quería pasar, que dice cultural y en realidad es cultual. Pero ¿qué sucede? El corrector de Word no reconoce cultural, sino asume que es cultural. Y así otras palabras que son más bien características nuestras de la teología o de la Biblia, el idioma lo toma como que es una palabra distinta. Bueno, en este momento, por ejemplo, acá hay uno que encontré. En vez de decir Jesús siente compasión, el manual dice Jesús siente compasión. O sea, son errores que obviamente no hacen muy importante, pero bueno, tiene que estar bien escrito. Entonces, hay varios errores que he detectado. Mientras yo estudiaba, lo fui corrigiendo en el manual, así que la mayoría supongo que ya están solucionados. Damos la bienvenida también a la hermana Peti, que está conectada. La bienvenida. Bueno, entonces, necesidad de la santidad. Antes de ir a los textos bíblicos, que yo ya repartí algunos, y acá voy a repartir otros, la única que está perdonada que no va a leer es la hermana que perdió los anteojos. No te hagas uno acá
y mi discípulo acá, en un momento, por ahora, búsquenlo si quieren, búsquenlo, ténganlo ahí. Bien, algo muy importante, vamos a leer el versículo con que arranca esta enseñanza, que es, no sé, creo que se olvida Norma, Levítico 11:44. Si lo quiere leer nuestra hermana. ¿Cómo? No importa, no importa la versión. Levítico 11:44, que es el texto que está en el manual. Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Seréis santos porque yo soy santo. Bien, esto es obviamente, así como los atributos, como dijimos el otro día, ¿se acuerdan? La doctrina, teología, costumbres. Acá estamos hablando principalmente de doctrina. Entonces, la doctrina de la santidad de Dios es total y absolutamente importante y prioritaria. Ahora, la santidad tiene dos aspectos. Tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Así siempre tenemos que nosotros interpretar lo que es todo lo que implica la santidad. Cuando hablamos de santidad de Dios, pero también la santidad de las cosas o de las personas. En cuanto a lo negativo, dejo lo malo. Y en cuanto a lo positivo, sigo lo bueno. Esto es a modo de tener una noción de qué estamos hablando. Hay muchos textos en la Biblia que vamos a leer y hay que otros que no vamos a leer porque no vamos a alcanzar, pero fundamentalmente cuando la Biblia habla de santidad, habla de separación de lo malo y sigo lo bueno. Obviamente que al hablar de la santidad de Dios también lo tenemos en el manual, tiene un concepto mucho más específico. Ahora, cuando Dios llama a su pueblo, dice, ¿por qué? Dice, sed santos porque yo soy santo. Fundamentalmente la palabra santidad significa separación. Es algo separado, apartado. Y una de las definiciones que también está en nuestro manual, cuando habla de Dios en cuanto a santidad, habla de que Él es totalmente otro. O sea, es algo indefinible. En la mente humana, tratar de entender con palabras sencillas es prácticamente imposible, porque la magnitud, la santidad, la grandeza de Dios, por eso la Biblia utiliza muchísimos simbolismos, muchísimos ejemplos, muchísimas ilustraciones, pero en definitiva es separado de todo lo malo. Por eso ya decíamos, cuidado cuando queremos poner Dios lo bueno, Satanás lo malo, porque en alguna medida es como que lo estamos igualando a Dios con Satanás. No tiene nada que ver. Dios es todopoderoso, es creador, es totalmente otro, es sublime, el alto, bueno, todas las apreciaciones. Y fundamentalmente, separado de lo malo para lo bueno. Ese es el concepto de santidad. Nosotros tenemos que, la Biblia habla de dos palabras claves, que también los tenemos en nuestro manual, que habla de Kadosh, que es en hebreo, y Agios, que es en griego. Las dos hablan de lo que significa santidad y separación. Entonces, cuando la Biblia habla de santidad, tanto de Dios como de su pueblo, como de las personas, también habla de la santidad de las cosas. Es algo separado para el uso de, en este caso, el uso sagrado o el uso de las cosas de Dios. Entonces, por definición, el pueblo de Dios es santo, cada hijo de Dios es santo, y así sucesivamente vamos a encontrar lo que significa la santidad. Por eso yo fui dándole algunos textos bíblicos, voy a leer algo del manual, dice, la santidad de Dios
El Antiguo Testamento repetidas ocasiones expresa que Yahvé, en nuestro manual se pone el nombre, verdaderamente se tendría que decir Yahvé y no Jehová. Yahvé es santo. Sobre esta afirmación se fundan todas las otras doctrinas de la santidad. Y acá es donde dice, Él es totalmente otro. Entonces yo le di a otro hermano, o hermana, no me acuerdo quién, Isaías 6, 1 al 3. ¿Podemos leerlo, por favor? Son distintos textos, hay mucho más. Vamos a tomar algunos, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra estará llena de su gloria. Amén. Bueno, este es otro texto que dimos, Oseas 11:9. ¿Quién tiene Oseas 11:9? No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy mi Dios, y nombre el santo en medio de ti, y no vendré con furor. El santo en medio de ti. Es decir, Dios toma su nombre, se presenta en su santidad, habla con su pueblo, y además el hecho de que Él se presenta como creador, como el totalmente otro, como el que es dueño de toda la creación, Él comunica, por eso es tanto su celo cuando Él habla en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Sí, Yo leí muy mal porque hace una separación. Dice, porque yo soy Dios y no hombre. sí, El claro, santo en medio de ti. el santo. Bien. Pero en realidad se refiere a que Él se está diciendo, Él es el santo. O sea, la persona de Dios, la santidad de Dios, en cuanto a Él mismo, y además Él comunica su deseo de que el ser humano también sea santo. El primer digamos, la prueba, el primer intento fue con el pueblo de Israel. Cuando dice, yo los he elegido, los he separado para mí, para que seáis mi pueblo santo. Ahora, a todo esto de la santidad le tenemos que sacar todo ese hálito de moralina y de legalismo, porque por mucho tiempo hemos confundido el sentido de la santidad con lo que le pasó al pueblo de Israel también, con ritos y actos externos, como que ese rito y actos externos verdaderamente nos santifica. Y eso no santifica. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento y de la obra de Cristo, sabemos que el único que santifica es el Señor, a través de su Espíritu y su palabra. Sí, claro. Cuando, no, es que está bien, justamente. Nosotros no tenemos manera de santificarnos, de limpiarnos a nosotros mismos. Sí, quien hace la obra, cuando nosotros partimos de lo que veníamos diciendo estas noches, de la conversión, de que entregamos nuestra vieja vida, todo eso, si no es obra del Señor, es imposible que lo hagamos nosotros. Por eso la Biblia dice, vuestras justicias, vuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia, porque solamente el Señor es el que produce en nosotros esa obra sanadora, limpiadora, transformadora. Y es parte de lo que tiene que ver con la santidad. Por eso cuando el Señor habla de ese celo por su pueblo, que el pueblo de Israel no lo pudo llevar a cabo, porque se confundió. Ellos se creyeron que como eran el pueblo elegido, tenían todas las prerrogativas de hacer lo que ellos querían, porque Dios estaba de su lado.
Y justamente era todo lo contrario. Ellos tenían que hacer lo que Dios les pedía y ser testimonio de ser un pueblo, el pueblo de Dios. Así que normalmente cometemos el error, y voy a avanzar con esto porque me parece que es un poco el núcleo de lo que tenemos que estudiar. Cometemos el error de creer que si no escucho televisión, si no miro la tele, si no escucho música, si me afeito, si las mujeres no se depilan, si nos vestimos los hombres con pantalones y las mujeres con pollera, todas esas cosas son externas y eso no hace a la santidad. La santidad pasa total y absolutamente por otro. Y si vamos a los textos del Nuevo Testamento, tu palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso decimos leer la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos lava, nos limpia, nos santifica. La obra del Espíritu Santo nos santifica. Por eso muchas veces, fíjense cómo hasta nosotros nos equivocamos, que decimos, por ejemplo, había una vez una ilustración de un coro, ¿no es cierto? Cuando dice, hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde morar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? No, es más viejo que yo el coro, ¿eh? ¿Y cómo sigue? ¿Se acuerda usted cómo sigue el coro? No me acuerdo yo cómo sigue. No, ese es el hombre de Galilea. Es ese. Abre tu corazón. ¿Cómo es, Mabel? Bien, gracias, Mabel. En función de eso, explicaban el coro y decía lo siguiente. Presten atención. Minuto santidad en el aire, como decía el programa de Crónica. Vos tenés que abrir tu corazón y limpiarte para que el Espíritu Santo verdaderamente pueda morar en tu vida. ¿Y eso es así? ¿Cómo te vas a vos limpiar el corazón? Si no lo hace el Señor, es imposible. Si no, entonces estamos predicando salvación por obras. Sí tenemos que arrepentirnos, que esa es otra cosa. Por eso el otro día cuando decíamos las obras de la gracia, conversión y bautismo en el Espíritu Santo. Y algunas iglesias protestantes históricas creen en la santificación antes que el bautismo en el Espíritu Santo. Pero eso es riesgoso porque caemos en este peligro de creer que yo me puedo santificar haciendo obras, dejando de hacer esto, dejando de hacer lo otro. Entonces, en definitiva, ¿quién se santifica? No, dice que el que nos santifica es el Señor. Y esto creo que es el núcleo, es el hueso mayor de esta enseñanza que tenemos que llevar adelante, porque lo demás se incluye, viene posterior. Es el Señor el que hace la obra. Dice que el Espíritu Santo redarguye, reprende, exhorta, nos convence de pecado, de justicia y juicio. Solamente es la obra que puede hacer el Señor. Nosotros no. Ahora, después viene la responsabilidad de la santidad. Así como hay responsabilidad de la gracia, hay responsabilidad de la santidad. Entonces, obviamente, no todo me es lícito, dice Pablo, mas no todo me conviene. Por eso, avanzo, dejo lo malo y sigo a lo bueno. Si yo no dejo lo malo, no puedo seguir a lo bueno. Es algo implícito en sí. Ahora, de los textos del Antiguo Testamento que generalmente se utilizan para hablar de la santidad, y ustedes saben que yo uso con muchísimo respeto y muchísimo cuidado los textos del Antiguo Testamento, porque se prestan justamente al legalismo, se prestan a querer aplicar, como decíamos el otro día, la práctica de la religión judía, cuando en realidad nosotros tenemos nuestra fe cristiana, que el Antiguo Testamento es totalmente válido y es palabra de Dios para nosotros. Pero hay cosas
que ya no se aplican a nuestra práctica cultural o de fe, porque obviamente era para el pueblo judío. Pero hay un capítulo que yo le voy a pedir, yo lo voy a leer, le voy a pedir que lo busquemos todos y vamos a tener una lectura, porque leímos recién en Levítico, ¿sí? Que decía, yo soy santo, ¿cómo es el texto? Seréis santos porque yo soy santo. Y después hay texto en el Nuevo Testamento. En Levítico 19, vamos a leerlo, yo voy a leer despacito, algunos textos, no todos, y dice el título de mi Biblia, Leyes de Santidad y de Justicia. Y acá hay un primer secreto y fundamental. No puede haber santidad si no hay justicia. Y eso es lo que le reclamaba al pueblo de Dios el Señor. Mi pueblo se llena la boca de santidad, de sacrificios, de ofrendas, de entregas, de esto y lo otro, pero mi pueblo no es justo. Y ahí entonces el Señor cuando le habla dice, habló Jehová a Moisés, Levítico 19, viene Génesis, Éxodo, Número, Levítico. Es el cuarto libro de la Biblia. Y el capítulo 19, versículo 1 dice así, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y ahí empieza, ¿no? Cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis sábados guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios. Cuando ofrezcáis un sacrificio, una ofrenda de paz, a Jehová ofrecerlo de tal manera que los acepte. Será comido, bueno, está explicado el versículo 7, cómo se tiene que comer, el versículo 8, sigue hablando de distintos temas rituales en sí. Pero fíjese el versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, es decir, cuando levantes la cosecha, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás el 10 tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? Ah, y el extranjero lo dejarás. ¿Se dan cuenta? No robaréis, no mentiréis, ni os engañaréis el uno al otro. No juraréis el falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. O sea, ¿se dan cuenta cómo fue cayendo el pueblo? Y la iglesia también cae en esto. Porque nos llenamos de los ritos, de las alabanzas, de los cánticos, de los cultos, de las ofrendas, de los sacrificios, de practicar el diezmo, etcétera, etcétera. Pero cuando se toca de no oprimir al pobre, de pagar el salario justo, mire lo que dice sobre el bullying, el 14, no maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo. El 15, no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Versículo 16, hay que borrarlo. Este está equivocado. A ver, Mabel, está equivocado este texto. A ver, la gente de Esquel. No andarás chismeando. ¿Y qué es chismeando? ¿Ah? No andarás chismeando. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Y qué es lo que hacemos en la iglesia? Fíjese con qué lo iguala, ¿no? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Eso, el hecho de andar chusmeando, hablando mal de otros, es atentar contra la vida de tu prójimo. Y, bueno, y al verlo a la iglesia, o sea, al trasladarlo a hoy, muy bien,
Norma ya directamente lo aplica, ¿no es cierto?, a lo que es la vida de la iglesia, está bien. Pero fíjese, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Como dice el texto de Mateo, ¿no? De Jesús. Si ves a tu hermano que peca contra ti, ve y estando tú y él solo, háblale. Es la mejor receta, el mejor remedio que hay, hermanos, para sanar los problemas de falta de perdón, de errores. Anda, habla con tu hermano. No se lo digas al otro. No andes chusmeando. No, anda, ves tu hermano, arreglará. No te vengarás, versículo 18. Mis estatutos guardarás. Bueno, y ahí sigue, ¿no es cierto? Muchos. Pues claro, nosotros enseguida vamos a esto. Si un hombre se acuesta con la sierva desposada de otro, claro, el pecado sexual, qué terrible. Sí, esto también es pecado, pero lo otro también es pecado. Una cosa es pecado, la otra también. Y el pueblo de Israel se jactaba de practicar los ritos. Por eso Jesús estaba tan en contra de los fariseos, de los legalistas. Porque si nosotros, dice, coláis el camello, coláis el comino y os tragáis el camello. Es decir, era necesario, y te tragáis el camello. Era necesario hacerlo uno, o sea, practicar la justicia, guardar en santidad, pero también no ir en contra de tu prójimo. A veces nosotros dejamos este lado de la justicia, de la santidad. Y el Señor exige que santidad va con la justicia. Y pocas veces lo predicamos así. Porque es como que caemos en esa práctica moralista de que lo que se ve por fuera. Y por eso muchas veces pasa en nuestras iglesias, en la vida cristiana, en los jóvenes que se nos han ido de la iglesia, muchos hermanos que se van de la iglesia, pero sobre todo los jóvenes que dicen, son unos caretas. Dicen, nosotros no vamos a la iglesia, pues son unos caretas, porque los hermanos dicen una cosa en la iglesia y te ven por la calle y ni te saludan, por ejemplo. Entonces, ¿cómo actuar en esos casos? Y bueno, porque tenemos que ser lo que somos. Esto no quiere decir que no vamos a equivocarnos. Esto no quiere decir que somos impolutos y no, somos imperfectos, cometemos errores, pero hay que reconocerse que vamos camino a la perfección. Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos? El significado de la palabra perfecto ahí es sed maduros, creced, reconoced. Todos nos tenemos que reconocer que es imposible ser perfectos, pero vamos camino a que cuando estemos con el Señor llegaremos al grado de la perfección definitiva. Pero este tema de la santidad, por eso es tan importante y tan mal se utiliza. Cuando, por ejemplo, decimos, no, acá atrás del púlpito, el púlpito es santo, sagrado. No, todo es sagrado. Pero la vida misma es sagrada. El don de la vida es santo. Entonces por ahí creemos que son las cosas, decir, no, acá la casa del Señor. Esto es un lugar, un templo, que está separado, sí, en ese aspecto es santo, porque está separado para la casa del Señor. Y obviamente hay un respeto, hay una honra, que no vamos a quitar porque no nos corresponde quitar eso. Pero si estuviéramos debajo de un árbol adorando al Señor, es exactamente lo mismo. El Señor va a estar igual. Pero a veces por ahí preferimos dejar que se muera de hambre un hermano o no ayudar a alguien que está en necesidad porque tenemos que, y ahí viene la parte económica, tenemos que gastar para que el templo esté limpio, lindo, perfecto. No hay que dejar de hacer una cosa para hacer la otra, hay que hacer las dos cosas. Pero si vamos a la prioridad es la persona, no las cosas, no los ladrillos.
Jesús le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Lo que él estaba diciendo, ¿qué vale era el templo? Él lo importante. Y no lo entendían porque los judíos no lo entendían, o los líderes judíos no lo querían entender. No es que no lo entendían. No lo querían entender porque no les convenía. Porque si eso pasaba, se les quitaba la fuente de su poder, de su influencia, de su estatus. Entonces, esas cosas, por eso a Jesús no lo querían ni ver, porque él iba a la raíz de todas estas situaciones hipócritas. Cuando Jesús le decía, sepulcros blanqueados son ustedes. Por afuera están bien pintaditos de blanco, pero por adentro están llenos de huesos de muerto. Qué duro que era, pero no con los pobres. Jesús no era duro con la gente necesitada, no era duro con el ciego, no era duro con el paralítico, era crítico y sumamente punzante contra los que se decían ser y no eran. ¿Vieron ese texto que Juan dice? Y a Jesús nadie lo agrupía, ¿no? No, estoy parafraseando, porque no dice así, pero dice, pero él conocía lo que había en el corazón del hombre. Y a veces yo me pregunto, ¿no? Cuando está el don del discernimiento de espíritus y los benditos y benditas hermanas que tienen ese don, ¿cómo sufren? Yo a veces le doy gracias al Señor por no tenerlo eso y por ser más tonto en ese sentido, porque si no estaría desparramado en el piso. Pero sufren mucho las personas que tienen discernimiento de espíritu porque te están hablando y vos te crees que los estás engrupiendo y ellos te están haciendo el escaneo, la tomografía computada espiritual. Y por amor no te dicen nada. Pero ¿sabes cómo daña eso? Y esa persona que posee ese don debe llevarlo a los pies de Cristo. Yo siempre les digo, porque no son ustedes los que son engañados. Y no es contra ustedes que esa persona está intentando mentirle o engrupirle. Es contra el cuerpo de Cristo, es contra el Señor. Porque si no es como que uno queda muy expuesto. Es como cuando vos le vas a querer predicar a alguien y te rechaza. Uno se siente mal porque nos están rechazando, pero en realidad no están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús. Pero uno se siente mal. Imagínate vos que venga una persona y te esté hablando. Sí, Mabel, sí, dale. No, que recordaba Ananías y Zafira. Cuando intentaron, que la reflexión fue, ustedes intentan engañarnos a nosotros, pero no se dan cuenta que intentan engañar a Dios, que no tienen engañar al Espíritu. Exactamente. Ahí nomás fueron exterminados, uno primero y el otro después. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué intentáis engañar? Claro, claro. Y menos mal que el Señor tiene misericordia de nosotros, porque si no dicen algunos comentaristas bíblicos dicen que no habría quien sacara los cuerpos, porque allá estaban los otros discípulos que Pedro le dijo, ahí a las puertas ven los piedros que te van a sacar muertos. Dicen que no habría quien pudiera sacar los cuerpos. Que el Señor nos perdone, pero realmente cuando hablamos de estos aspectos de santidad, porque además, a ver, no me voy a exculpar, voy a decir lo que hemos hecho mucho daño tratar nosotros de santificar a los hermanos. Por ejemplo, me acuerdo como esto que muchos años los hermanos no me lo han perdonado, después me lo perdonaron, pero el tema del casamiento. La parejita de hermanos se casaba y ella estaba embarazada. Entonces, la hacíamos vestir de blanco, pero con un cinto rosa. Qué desastre, qué vergüenza me da decirlo. Y era como un mandamiento que nosotros, y yo siendo pastor, lo hacía. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mi vida
y aprendí la gracia del Señor. Cuando Y- mi asistente se acuerda que usted me llamó y me dijo, ¿por qué le hicieron poner una cosa sola? No, ella quiso. Ah, Yo le decía, Sandra no me estaba acordaba. embarazada, Sandra Jacqueline estaba embarazada, no sé qué hacer. Y ella hizo un maldito dile, dice, cuando ella, no, ay, le hizo poner un guante. Claro, bueno, porque a mí, pues justamente por esto antecedente, ¿no es cierto? Que esas personas, ese matrimonio, sirven al Señor y por muchos años, hasta que me dijeron eso y que me perdonaron, yo le pedí perdón. Bueno, porque en realidad era lo que nos mandaban a hacer en la iglesia. Había que investigar, había un poco más que ser agente 007 para investigarle la vida. No, hermano, por eso digo, hacemos tanto mal de malinterpretar la verdadera santidad de lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Sí, Mabel, dale. Pero además esta actitud es la misma que habla la escritura cuando a la mujer que fue hallada, dice en el hecho de pecado, y fue y ella iba a ser apedreada. No, sí, no. Y el otro no estaba. No le querían a ella. Si hubiera sido la justicia pareja, ¿por qué no iba el hombre con una corbata de otro color y cuando llamaran Exactamente. Y ahí viene claro, y ahí viene también el patriarcalismo, el machismo dentro de la iglesia. ¿Mm? Que gracias al Señor podemos juzgar, podemos en el sentido de rechazarlo, pero hasta que lo entendimos, por lo menos nosotros, nos llevó muchísimo tiempo y doblemente el peso de la responsabilidad que tenía, por lo menos yo lo asumo como pastor. Porque una cosa es que se equivoque el hermano, otra cosa es que vos como líder hagas equivocar y estás lastimando al pueblo del Señor. Así que por eso siempre doy gracias que el Señor tuvo misericordia y nos rescató y nos enseñó y nos hizo conocer la gracia, el evangelio de la gracia del Señor. ¿Mm? Así que por eso el tema de la santidad tiene que ver justamente con la práctica de la justicia. De misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando el Señor habla de un pueblo en santidad, habla de un pueblo que reconozca su nombre. Fíjese que en esta Biblia, que es Biblia de estudios, 1995, explica esto, yo se lo voy a leer, explica esto respecto de Levítico 19. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Este capítulo se refiere constantemente a situaciones de la vida diaria, de la familia, de la agricultura, el pago del salario a los trabajadores, la honestidad y la justicia en el trato con el prójimo y en el uso de las pesas y medidas. En estas situaciones concretas es donde tiene que llevarse a cabo la práctica de la santidad. Precisamente porque era el pueblo elegido por Dios, el Dios 3 veces santo, Israel estaba llamado a ser una nación santa. Pero esta santidad debía extenderse a todas las esferas de la vida, a fin de instaurar un orden social justo y por lo tanto diferente a las demás naciones. Ahí estaba la santidad, de que practicando lo que el Señor les pedía, no solo iban a tener la bendición del Señor, porque además iban a ser prosperados. Es más, si avanzamos con esto en los otros textos, habla del jubileo, del perdón de las deudas, de la devolución de las tierras, de aquel que había perdido las cosas por haber entrado en préstamos y había quedado en bancarrota. Cada 50 años se devolvían las tierras y se cancelaban las deudas, las hipotecas. La práctica justa, verdadera de la palabra de Dios realmente daría un mundo o una sociedad justa, de iguales, donde nadie estaría en condiciones de oprimir al otro. Y esto es por practicar la palabra de Dios. Lo que Dios le pedía al pueblo del Antiguo Testamento, se lo pide más. Por eso cuando decimos la iglesia es un exponente del reino de Dios, es un anticipo del reino de Dios, la iglesia debería también tener estos principios de amor, de solidaridad,
de compromiso con toda la hermandad y con el mundo. Dice Dietrich Bonhoeffer, que es el teólogo que murió bajo el régimen nazi, que fue asesinado en realidad, fue martirizado por Hitler por ser pastor evangélico. Él en su libro dice, una iglesia que no existe para el mundo no es iglesia. Porque no es solo que exista para sí misma, como cuando nosotros decimos, estamos acá adentro, somos iglesia, es un pueblo muy feliz. Si la iglesia no existe para el mundo en cuanto al servicio, en cuanto a la justicia, en cuanto a la entrega, pierde su razón de ser. Y fíjense ustedes, un hombre, un siervo de Dios, que por predicar la palabra de Dios, por estar expuesto allí en la Alemania nazi, obviamente lo encarcelaron, y como él siguió escribiendo y seguía denunciando desde la cárcel, bueno, lo mandó a matar Hitler. Pero sus libros quedaron. Y él es el que habla justamente en una de esas expresiones, el problema de la gracia barata. Cuando nosotros abaratamos el mensaje del Evangelio, diluyendo su contenido y no expresando el maravilloso amor del Señor sin dejar el arrepentimiento. Porque así como dijimos, la santidad lleva responsabilidad, la gracia también lleva responsabilidad. Y yo creo que lleva más responsabilidad aún. ¿Por qué? Porque siempre lo decimos, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Bueno, no matarás. Bueno, bárbaro, yo no mato y ya estoy cumpliendo el mandamiento. Pero cuando dice, no chismearás, o no aborrecerás, o no tendrás en poco a tu hermano, ahí hay que aplicar la gracia, porque yo estoy en libertad de hacerlo. Pero no lo hago, no por miedo al castigo, no lo hago por el amor que el Señor ha tenido con mi vida, porque no lo merecía y Él me ha perdonado. Entonces, todas estas implicancias tienen que ver con la práctica de la santidad. Y a veces el concepto que generalmente se termina teniendo es otro. Yo siempre que me río, perdón, lo digo en broma, porque lo hemos vivido, cuando ahora nosotros no lo vemos seguido. No sé si vos lo ves, Eugenio, o allá, Cristian, ustedes lo ven por ahí, no sé, a las hermanas. Las hermanas con rodete. Yo me hago a la mañana para Pero hoy en la sesión de kinesiología, sale el kinesiólogo, saluda a una paciente y la esposa también, porque saludan a todo el mundo que entra y que sale. Y yo digo, esta es una hermana de cajón. Rodete, porque encima el kinesiólogo la carga por el rodete. Entonces yo me estaba leyendo mi celular, estaba estudiando de ahí, me doy vuelta y salía una señora con un rodete y la pollera larga. Típico, digo, esta es una hermana. O puede ser testigo de Jehová. Ahora, ¿se dan cuenta que eso no es símbolo de santidad? Ni cómo nos vestimos, no pasa por ahí, hermanos, no pasa por ahí. Pero nos han metido tanto en la cabeza eso, que evidentemente por ahí los chicos que están ahora acá, la juventud de los Utrera, son como 500, les digo, lo que no ven acá son... Gracias al Señor. Ellos por ahí no lo están sufriendo, pero los que lo hemos sufrido, a los que nos han en alguna medida... Yo me acuerdo cuando empezaba a dirigir los cultos en la juventud, un día se me ocurre dejarme el bigote y la barba candado. Pero había sido una semana, ¿no? Porque era el culto los sábado. Y cuando me bajo, me agarra la pastora y me dice, qué hermoso, Carlitos, qué lindo, cómo el Señor te usó. Lástima. Lástima que te deje la cara sucia.
Que te dejaste la cara sucia. Yo, ¿cómo la cara sucia? Y entonces me hace así, me hace así. A mi esposa, como yo era el ayudante del pastor, cuando nació Floppy, mi hija, porque tenemos varones y la nena, la única nena, mi cuñada le regaló los aritos perforantes, los de oro. Y entonces cuando la fuimos a presentar, a dedicar al Señor, después de hacerlo, la pusieron 3 meses de disciplina a mi esposa. A ella. No, porque él era el pastor. Porque no se podía con aritos de oro. Estaba prohibido tocar. Tomado de acá, mal tomado de acá, porque acá en Levítico 19 dice, no te harás agujeros, no te harás tatuajes, ¿no es cierto? Bueno, y claro, pero a mí no. ¿Por qué? Porque como yo tenía que ayudar al pastor, si me ponía en disciplina no podía ayudar. Fíjense cómo se torna toda una hipocresía tan grande. Yo pongo estos ejemplos y dice, pastor, pero lo hemos vivido. Pero usted filtre todas estas cosas y no caiga en ejemplos similares. Porque el Señor a libertad nos ha llamado por medio de su Espíritu Santo. Por eso digo, el aplicar la gracia tiene que ver mucho más con un montón de cosas que nos liberan, no que nos atan. Sí, hermana. Pastor, cuando yo, antes de entrar a la iglesia, yo tenía 2 meses acá, tengo unos tatuajes que me trato de cubrirme para que no me los vean, porque me da vergüenza. Claro. Venir a la iglesia con los tatuajes, pero me los hice antes de... Obvio. Cuando estaba en el mundo. Sí, pero por supuesto. Pues hoy, claro, hoy no lo hago, no lo haría porque justamente... Claro, pero aún así... Fue algo personal, Claro. personal. Tenía un surfey acá que mi nieto me lo arrancó, listo, nunca más. Pero o sea, era antes, no, hoy no, pero por respeto de una decisión propia. Pero una cosa, bueno, justamente la gracia... Pero solo, no, claro, la decisión tiene que ser de uno, de cómo puede servir al Señor, ¿no? Fui siendo transformada, entonces usaba 9 aros en total de la oreja. Me lo saqué, pero no porque me lo impusieron, sino que porque yo lo leí. Y tomaste la decisión de hacerlo. Exactamente, y porque lo leí en la Biblia. Está bien, bueno, pero es tu decisión, porque también, si vamos a ir a las prácticas, acá está diciendo el sábado, y nosotros sabemos que como creyentes, cristianos, nosotros no guardamos el sábado, porque el sábado justamente era de la religión judía. Nosotros guardamos el día del Señor, que es el primer día, el domingo de la semana, porque resucitó el Señor. Y la iglesia se reunió históricamente desde el día que resucitó el Señor como ejemplo, como dedicándoselo al Señor, pero no porque a ver, ¿quién está excomulgado de la iglesia por no venir el domingo al culto? No estaríamos ninguno de nosotros tampoco acá. Entonces son cuestiones de libertad personal en el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento creo que a alguien le dimos el texto, a ver, Romanos 12, ¿hay alguien que lo tiene? Romanos 12, 1. Dale, Omar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en vuestro culto racional. Os rogamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Y después sigue diciendo en el otro texto, pero esto tiene que ver con la presentación toda de nuestra vida. No solo cuando venimos al culto, toda nuestra vida está ofrecida al Señor y que lo podemos hacer racionalmente.
con decisión propia, puesto la voluntad en hacerlo. Por eso estamos en libertad de decir, bueno, perfecto, yo antes me vestía así o yo antes usaba esto, bueno, yo no lo hago más. Y no juzgamos, no juzgamos. Y tenemos que entender, hermanos, que no estamos para juzgar cómo se viste la gente, cómo se visten los hermanos. Por favor, terminemos con esas hipocresías. Porque ¿quién soy yo para juzgar al otro o a la otra persona de cómo se viste? Pero por favor, ¿usted se lo imagina a Jesús condenando estas cosas? No tiene sentido. Por eso cuando están tan eje central aclarar los temas de la santidad, porque hemos vivido otros aspectos de la santidad mal entendida. Y aún en la Biblia, ¿no es cierto? Personas que practicaban creyendo que estaban agradando a Dios y en realidad lo que estaban haciendo es mérito propio. ¿Por qué entran en esa escala de mérito diciendo, bueno, lo que pasa es que si yo hago tal y tal cosa, sumo puntos para con el Señor? Y no, ¿se acuerdan el ejemplo? Dice, entró al templo el fariseo y el publicano. Y el fariseo oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto, yo hago. Iba sumando, ¿vio? Iba pasándole factura al Señor, creyendo que con eso estaba justificado. ¿Y Jesús qué le dijo? El que se golpeaba el pecho ahí atrás y decía, no soy digno, porque soy pecador, ese descendió primero justificado que el otro. Así que el Señor verdaderamente nos ayude a tener este concepto de la santidad y que además es progresivo. Cuanto uno más avanza en la comunión con el Señor, en el crecimiento, en la madurez, se da cuenta cuánto le falta. Y cuántas cosas todavía están por suceder en nuestra vida. Cosas, como decíamos, las conversiones que todavía nos hacen falta tener. Los otros días no sé quién fue que lo dijo. Si fue un escrito o si fue Mabel, no me acuerdo qué estamos hablando. ¿Vieron las épocas de poda que vienen? Los meses sin R hay que podar las plantas. Mayo, junio, julio, agosto. En esos meses viene la poda. Y todas las plantas necesitan su poda, su limpieza, para que den mejor fruto. Y así pasa con nuestra vida. Hay cosas que el Señor nos mete a veces en época de poda y nos empieza a cortar. Claro, y cuando te empiezan a cortar, duele. Y no queremos. Pero el Señor, exactamente, y viene el renuevo. Como no elegimos la época de poda, el Señor nos está podando el Señor. Claro, sí. En la época de letargo, en la época de quietud, porque si no, se pierde también la savia, ¿no? Y en esos tiempos de poda es donde el Señor hace su obra en nosotros, para que estemos, para que podamos fructificar al tiempo que corresponde el dar el fruto para el Señor. Así que es una manera de santificarnos eso también. ¿Cuántas cosas verdaderamente a veces creemos que necesitamos o que no podemos perder? Y si el Señor dio su vida. Pero claro, somos seres finitos, humanos, y necesitamos muchas veces de ese cuidado y bueno, nos duele. Muy bien, hermanos. Nos quedaría la última unidad, pero como ya es tarde y las velas no arden, vamos a... sí les voy a decir respecto del último capítulo que es del regreso del Señor, siempre tenemos que pensar que es el ya, pero el todavía no del reino. El ya, pero todavía no del reino.
yo sé que, porque no nos va a dar el tiempo, si nosotros tenemos que ver en la unidad de la venida del Señor, que es la octava, la última unidad, el retorno de Jesucristo, acá se divide en dos formas. Una es el día del Señor, el día de Yahvé, y otra es el regreso del Hijo del Hombre, como el mismo Jesús lo presenta. En el manual está bien explicado, solo que falta la parte, yo después se la voy a hacer, les voy a hacer llegar el escrito, que tiene que ver con la importancia del ya, pero todavía no del reino. ¿Qué hace esto? Hace de que le quitemos toda falsa expectativa y todo miedo a la venida del Señor. Porque este tema de la venida del Señor se ha mal utilizado también para generar temor en las personas, ¿no es cierto? Dijera una expectativa de incertidumbre, de no tener seguridad. Y no, nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Y el día que el Señor venga, si viene primero por mí, me voy con Él. Y si viene por usted, se va con el Señor, que es cuando partimos de esta tierra. Si el Señor viene a buscarnos en su segunda venida literal y visible, nos iremos con Él porque somos su iglesia, ¿no? Ahora, esta postura evangélica, pentecostal, cristiana, la que sostenemos en Alit, no es otra, o sea, es otra porque las iglesias históricas generalmente no creen en la segunda venida como creemos nosotros. Entonces, pero para no complicar, porque no lo vamos a desarrollar esta noche, sí les voy a hacer acercar ese escrito que habla del ya, pero todavía no del reino. Cada vez que usted tenga una duda respecto de la venida del Señor, piense en esta frase: el ya, pero todavía no del reino. Cuando Jesús dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, es porque el Señor había venido. Con Él se inicia el tiempo del fin. No es que ahora, en el siglo XX, en el siglo XVIII, el siglo XXI, es que se inicia el tiempo del fin. No, el tiempo del fin se inició con la primera venida del Señor. Y los últimos tiempos son desde ahí, no desde ahora. Lo que pasa es que, claro, nosotros leemos las señales que decían que iban a suceder y ¿qué pasa? Decimos, bueno, sí, estamos en los últimos tiempos. Claro, pero si usted ve lo que le pasó a los que vivían al comienzo del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, ¿qué se decía? Y estamos en los tiempos del fin. ¿Por qué? Y porque se hablaba de guerra y rumor de guerra. Y está bueno, pero pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial. Ahora prácticamente de una u otra forma estamos casi en la Tercera Guerra Mundial o en las guerras y todavía el Señor no vino. Entonces, atarse a ponerle una fecha o empezar a decir y generar miedo a las personas, a la iglesia o en la prédica no es lo correcto. Lo correcto es decir, Señor, sí sabemos que tú vas a venir, sí sabemos que tu reino está presente entre nosotros por el obrar del Espíritu Santo a través de la iglesia, que es un anticipo del reino. Pero quien sabe de la venida del Señor, no lo tenemos. Así que por eso el ya, pero todavía no del reino, es muy importante para que usted tenga herramientas para analizar todos esos textos que a veces se mal aplican y es como que se le pone premura a las personas y bueno, con esto usted va a bajar los decibeles porque el Señor mismo dijo, yo no sé ni el día ni la hora en que he de volver o en que ha de venir el Hijo del Hombre. Es potestad de mi Padre Celestial. Así que mientras eso sucede, sigamos predicando, enseñando, sirviendo a este Jesús maravilloso que nos ha salvado por amor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche de santidad, podamos decirle, donde tu palabra nos ha ministrado, nos ha hablado, nos ha limpiado, nos ha alimentado, para que, Señor, también dejemos
algunos preceptos que quizás lo teníamos distintos o equivocados o mal aprendidos, para que se clarifique en nuestra mente, en nuestro corazón, la verdadera importancia de esta santidad que proviene de ti, que nos has santificado por tu palabra, porque tu palabra es verdad, y que nos has hecho aceptos por medio de tu obra en la cruz, por medio de tu derramamiento de sangre, por medio de tu muerte y por medio de tu resurrección. Nosotros hoy te pertenecemos a ti, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te bendecimos y te rogamos que permitas cada uno de los que han participado de estas clases tu bendición, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús, despídenos con tu paz, Señor. Amén y amén.